me sigas, acompáñanos. Abre los ojos, reflexiona. Si puedes, únetenos. Y aunque no soy la vacuna para el cáncer, ni el plato de comida para el niño en Somalia y las desgracias, sé que no van a cesar solo por lo que yo les cante. Este es mi grano de arena, únetenos. Esta es mi gota de agua, únetenos. Porque solos no podemos hacer menos. Porque solo yo no puedo haceros hagamos. Buenos días, compañeros o camaradas, ¿cómo les va? Bueno, tengo que hacer esta intervención individual por una cuestión de que a la hora de grabar y ser principiantes en esto salió mal y bueno, mi voz no se captó y se captaron solo las voces de Brian y de Walter, así que nada, los dejo con el video y las veces que tenga que hacer intervenciones yo las diré con voz en off o aparecerá así como estoy en este mismo momento. Hola gente del streaming, ¿cómo andan? Acá mostrando lo cotidiano de la vida. Nos toca trabajar todos los días de la semana. Pero bueno, somos afortunados en estar acá y compartir estos momentos con compañeros. Algunos en su casa, otros en montaña. Y bueno, yo acá y mi compañero Ojeda estamos sobreviviendo. No Sacando el país adelante. Sacando el país adelante. No digamos que somos cultura de más. ¿Podré manejar acá? No lo sé. Pero bueno, lo importante es estar. Y después los de Coca-Cola los ponemos de este lado también. Dale, eso no importa cómo vaya. El primero también tiene que ser adelante. Y si le cambio la etiqueta y le pongo la etiqueta al último de lo mismo. Dale, listo. ¿Listo? Dale. Ahí está. Dale. Sí, gato, estoy Yo ni laburando, decía, boludo. mira dónde están mis dos operarios. ¿Qué hace mi pollo ahí? Dice el supervisor. Mirá el otro, dice. Le mandó un médico 2 días y está allá en la cabaña. Bueno, compañeros y camaradas, en esta primera intervención vamos a intentar dar una introducción a la problemática a tratar e ir desmenuzando capa por capa en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene vivir en un mundo donde todo parece preestablecido? En una Argentina donde el trabajador promedio dedica su vida al cumplimiento de un deber externo, a contratos sociales implícitos que dictan pareja, hijos, casa, auto, empleo de 8 horas, descanso justo y consumo mínimo. La pregunta por el bienestar personal, mental e individual se vuelve ineludible. Entonces, ¿qué tienen en común un albañil que lea Kierkegaard y Aristóteles, una madre soltera que discute con Simone Weil o Max Weber, pibe de zona sur que empieza a cuestionar su lugar en el mundo mientras escucha a Mark Bloch o a Maquiavelo en YouTube? Tal vez que todos buscamos algo más que sobrevivir. Bienvenidos a Autárquicos, un podcast hecho por y para trabajadores, que no nos resignamos a que nuestra vida sea solo trabajar, dormir y pagar cuentas. Acá no vas a encontrar expertos, lo que vas a encontrar es gente común como vos y como nosotros, charlando de estos temas, de filosofía, mística, historia, política, psicología, sociología y lingüística. Y todo aquello que nos permita entender quiénes somos y para qué estamos acá. ¿Qué tan vacía tiene que ser la rutina para que alguien se pregunte si vale la pena seguir? Entonces, este autor, Herman Melville, nos da una respuesta incómoda en forma de personaje, que se llama Bartleby. Bueno, voy a dar una introducción sobre el cuento, como para saber de qué se trata. El relato cuenta la historia de un abogado que obtiene un contrato muy importante con un grupo de amanuenses que son copistas judiciales. Copistas vendría a ser escribientes, personas que transcriben documentos judiciales a mano. Bueno, las oficinas del abogado ocupaban un alto piso en el número 10 de Wall Street. Por un lado, la pared daba a un pulmón con un fondo semi-blanqueado, totalmente cerrado, y del otro lado de la oficina tenía otra ventana que daba a una pared de ladrillo ennegrecida por la humedad y demás, como que había edificios todos acumulados y no tenía vista afuera ni nada. Él ya contaba con 2 escribientes y un chico para los mandados, pero bueno, a raíz de la nueva demanda necesita contratar un empleado más, un copista más. Pero antes de seguir con todo el cuento, vamos a ver quién es Herman Melville y cuándo escribe el cuento. Bueno, Herman Melville escribe el cuento en 1853.
y la biografía. Herman Melville, 1819-1891. Fue un escritor y marino estadounidense. Su juventud estuvo marcada por la ruina económica familiar y años navegando por el Pacífico, experiencias que nutrieron su literatura. En Moby Dick, 1851, volcó su versión trágica de la existencia, una novela filosófica donde el capitán Ahab persigue obsesivamente a una gran ballena blanca, símbolo de lo absoluto y de lo incomprensible. 2 años después, en Bartleby, El escribiente, 1853, Melville plasmó la alienación del trabajador moderno con un personaje que, en medio de la rutina burocrática, se revela con pasividad. Preferiría no hacerlo. Ambas obras reflejan su desencanto con el progreso y la pregunta por el sentido de vivir. El cuento se escribe en un contexto de revolución industrial. La revolución industrial en Estados Unidos estaba en pleno apogeo. La mecanización estaba cambiando la forma en la que las personas vivían y trabajaban. No tenían muchos derechos laborales, por lo que se prestaba mucho a la explotación y al abuso de trabajo. En ese entonces la gente se empezaba a mecanizar. Trabajos repetitivos, el trabajo que el abogado hace, había muchos convenios judiciales, muchos problemas, tratados de comercio, demandas, un montón de problemas judiciales, y todos esos papeles se tenían que transcribir a mano. Entonces, para entender un poco cuál era el trabajo del copista, el trabajo del copista era agarrar pilas y pilas de documentos y empezar a transcribirlo a mano, 2 o 3 copias cada uno, constantemente. No parece algo difícil, pero haciéndolo durante más de 8 horas, todos los días, se vuelve algo tedioso, algo totalmente rutinario y que desconecta el sentido con lo que está haciendo. Quizás en algunos momentos alguien se presta a leer y en otros momentos ya se pone en automático porque son cosas que por ahí ni siquiera le interesan. Imagínate el aburrimiento de las personas de tener que hacer todo el día lo mismo. Si nosotros nos aburrimos ahí de ir todos los días a tirar caja y charlar y nos quejamos, imagínate a alguien que directamente va y se sienta y está 8 o 12 horas escribiendo quién es Bartleby, el nuevo integrante del departamento judicial. Al principio escribía extraordinariamente, no se detenía para comer, trabajaba noche y día, a la luz del sol, a la luz de la vela. Parecía el empleado perfecto. El único inconveniente que tenía Bartleby era que lo hacía de manera silenciosa, de manera pálida, mecánica y apática. Algo que no era común en nosotros empleados porque cada uno tenía su conjunto de problemas familiares, su conjunto de problemas de relación con la vida y demás. Todos se prestaban a intercambiar sus cosas menos él. Él venía, trabajaba, escribía y hacía lo suyo. Hasta ese momento decía, bueno, listo. No habla, no se queja, cumple, sirve, no pasa nada, funciona. Sin embargo, todo esto en un momento se empieza a convertir en una tensión. ¿Por qué? Porque el abogado, en una situación dada, le exige una tarea extra y además de copiar el trabajo, como son, ponerle, los otros 12 empleados más él, los 3 copian el mismo documento para tener 3 copias. Después los tenían que leer para ver si cada uno había escrito exactamente lo mismo. Es un laburante, boludo, no le da para mantener a la familia, para edificar, para salir de vacaciones. Son cosas cotidianas de la vida, no le da, boludo. Y eso que trabaja, tiene un trabajo Ahora, más o menos. ¿dónde me había quedado? El momento de tensión. Es que el chabón sabía, sí, es. No, y nos mandaron a hacer algo, corte algo a los 3 chabones el mismo párrafo y lo tenían que leer a ver si habían copiado lo mismo. Justo viene la parte icónica del cuento, que es la que va a llevar todo el día la trama. Bartleby pronto se convierte en un enigma para el abogado porque empieza a no poder descifrarlo. Entonces, cuando en un momento le pide una tarea extra y le dice, necesito que hagamos este ejercicio de leer los documentos, él directamente contesta con una voz suave diciendo, preferiría no hacerlo. Y el abogado dice, pero ¿cómo? Dice, tenemos que leerlo para poder resolver, para poder ver que todos tengamos lo mismo. Y él dice, sí, pero preferiría no hacerlo. Entonces de aquí en adelante comienza todo a hacer la respuesta más fácil a cualquier situación extra, que lo separe del trabajo de lo que él tenía que hacer, que es escribir documentos. La relación con el abogado y con Bartleby es un aspecto clave de la historia. El abogado se siente cada vez más confundido y frustrado por la actitud del escribiente. Bartleby no se negaba de manera rotunda, no se ponía firme en una decisión, no quiero hacerlo por algo, simplemente decía, preferiría no hacerlo, con una voz suave y relajada. Y eso era algo que no generaba una reacción en el abogado de decir, bueno, te voy a echar a la mierda o te voy a despedir o algo. O sea, no estaba haciendo nada malo, estaba prefiriendo no hacer, pero en sus otras tareas el vago funcionaba todavía. Entonces, bueno, seguía. Poco a poco, esta actitud, ¿no? Del abogado
con Bartleby se empieza a volver tema de conversación en las oficinas. Ahí es cuando empiezan los demás empleados a decir, che, pero aquel no se niega, prefiere no hacer esto, prefiere no hacer el otro. ¿Cómo es la cuestión? Yo no sabía que podía no preferir hacer algo. ¿Entendés? Como que en ese entonces, en ese contexto de vos sos un engranaje y tenés que funcionar nada más, no tenés otra opción. Entonces ahí es cuando se empieza a gestar un ambiente raro, porque el abogado empieza a requerir más tareas y el copista seguía respondiendo igual. Llegaron al punto en el que el jefe piensa en despedirlo, pero al verlo así, en su forma física, en su forma de vestir, en su comportamiento, en su forma de interactuar, interpreta de que quizás podría estar sufriendo. Entonces vamos a darle otra oportunidad. Dice, ¿por qué no? Vamos a ver. Quizás debo encontrar una manera de poder entrar y convencerlo. Acá hay un dato de color. Si bien no aclara de que el hombre es religioso, si bien si es un abogado, tiene una moral bien marcada por las leyes, por las reglas y por el bien, da un dato de color que un domingo él se va a la iglesia. Va a la iglesia y en el transcurso de la iglesia hace una intercepción porque le queda de camino y dice, voy a pasar por la oficina para buscar unos papeles que me quedaron pendientes. El abogado llega de sorpresa a su oficina y se da cuenta de que Bartleby estaba allí, dentro de la oficina, un domingo, un día de descanso. Dice, ¿qué? ¿Qué pasó? Golpea la puerta, quieren meter la llave, no ingresa, golpea la puerta y dice, espera un momento, aún no estoy. Y el chabón se asusta y dice, ¿qué? ¿Cómo que hay alguien en la oficina? Entonces decide darse una vuelta a manzana para darle tiempo y cuando vuelve, bueno, ya Bartleby no estaba. Al ingresar el abogado, y esta parte la voy a leer un poco más textual porque es una cita del libro y da una imagen bastante piola de lo que ve. Dice, luego de que se fuera, observando las instalaciones, se da cuenta que ahí en la oficina dormía, ahí comía, ahí se bañaba. En conclusión, ahí vivía. Dice, todo eso sin vajilla o espejo, solo el tapizado de un asiento viejo del sofá. Debajo del escritorio, una frazada y en un hogar vacío, una caja de pastas y un cepillo. En una silla, una palangana de lata, jabón y una toalla rotosa. Y ahora, dice, ¿qué hago? Dice, el abogado observó todo eso y dice, ¿y ahora? ¿Qué onda con este man? Entonces, la relación se vuelve se torna un poco compleja y ambigua, porque por un lado parece que depende del abogado para sobrevivir, pero por otro lado se niega a las demandas, no preferiría no hacerlo. Entonces el abogado empieza como con un problema existencial de no saber qué hacer. Empieza, ¿qué hago? ¿Lo echo? ¿Llamo a la policía? ¿Lo cuido? ¿Le doy plata? ¿Lo llevo a mi casa de última? Ya fue. Pero bueno, a todas esas preguntas, la misma respuesta. No sé qué hacer. Es algo nuevo, me supera, no entiendo lo que está pasando. No cumple con la norma de un empleado común, cotidiano. No gira. Este engranaje no gira. Entonces, la mejor opción que tiene el abogado, para no ser violento, para no sentirse mal, de despedirlo y dejarlo en la calle, a alguien que ya está en condición de calle, fue mudarse de oficina. Por lo que, bueno, en un momento le comentaba, mirá que yo me voy a mudar de oficina a tal fecha y no voy a requerir de tu servicio. Y él no contestaba nada, simplemente lo escuchaba y decía, bueno, está bien, está bien. Y él decía, pero mirá que me voy a ir, ¿eh? Bueno, sí, está bien. Hasta que se hizo efectivo el día en que se fue y Bartleby quedó en la oficina, solo en el edificio, sin muebles, sin nada. El problema parecía resuelto en el cuento porque el abogado encaró su nuevo trabajo, una nueva oficina, con sus 2 empleados que ya tenía y con el joven este de los mandados. Parecía resuelto, pero ¿qué pasa? Los próximos inquilinos del edificio en el que estaba Bartleby heredan todo el problema otra vez. Había un sujeto ahí que no se quería ir, que ahí vivía, que ahí dormía, que ahí comía. O sea, estaba instalado en un lugar ahora vacío, sin muebles, sin nada, porque había limpiado todo con la fleta. Bartleby es llevado a la prisión. Los inquilinos que sí estaban no tenían ese sentimiento de indulgencia hacia él y dijeron, no, corta, llamamos a la policía, man, acá tengo un loco, fue llevado a prisión. Ya cuando... Le solucionó la vida. ¿Eh? Le solucionó la vida, porque no tenía dónde dormir, no tenía dónde comer, no tenía dónde caerse muerto. En cambio, está bajo techo, tiene una cama, tiene gente, le dan comida, le solucionó la vida, por así decirlo. Me gusta. Bueno, llaman a la policía y lo meten preso. Ahí el cuadro de Bartleby empeora porque ya empieza a preferir menos cosas. Tengamos esto en mente, él siempre respondía de esta manera, no respondía no quiero o quiero esto. Directamente preferiría no hacerlo, preferiría no esto, preferiría no el otro. Su cuadro empeora en la prisión hasta el punto en que preferiría ya no comer. Y acá, bueno, lo dejo en suspenso porque no quiero spoilear el final. No sé si alguno lo leyó, los invito a que lo lean. Cuando alguien se dice preferiría no hacer algo, es porque hay otras cosas que sí preferiría hacer. En el caso del copista, al parecer, no sabría o no sabe lo que sí preferiría hacer, pero por el contrario sí sabe lo que ya no quiere hacer, lo que ya no está dispuesto a ceder, lo que ya no está dispuesto a hacer más. Presenta un estado de hartazgo. Pero el problema en él es que ya no sabía qué hacer, nunca se tomó el tiempo. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros qué preferiríamos hacer? O capaz que quiso ser diferente.
Capaz que quiso ser diferente de las otras personas que le decían lo que tenían que hacer y él dijo que no, ¿cómo era que había dicho? Preferiría no hacerlo. Y para no seguir con el sistema, porque si le están pidiendo eso ahora, después le van a seguir pidiendo cosas. Y dice, preferiría no hacerlo, para que él esté sabiendo que no le gustaría hacerlo. Bueno, en esta segunda intervención lo que intento decirle es que por qué no decía al final para ver el desenlace y que, bueno, Brian, al no haberlo leído ni nada, no dejarlo con la intriga, básicamente. Así que nada, esto es lo que digo en esta parte. No sé, no quería spoilearlo. Si les gusta, bueno, sí. Bueno, lo cuento entonces. Ya no lo voy a buscar en internet yo porque me dejaste con suspenso. ¿Qué pasó entonces? Puta madre. Nada, claro. Bueno, Brian, te comento. Una pausa. Quería saber qué le pareció el cuento a Brian. Ahí me saca el micrófono porque me silencia, Joaquín. Y yo también, en muchos factores de los que vos contabas, también se me cruzaron muchas cosas porque el chabón estaba así como estaba, capaz que absorbía tantos problemas de las cartas que leía para distintas personas y también lo afectaba al no estar él bien cuerdamente y tenía el único lugar que podía desaparecer era cuando él escribía y cuando le exigían más cosas, ya él ya no daba abasto, ¿entendés? Y su único lugar donde vivía era donde trabajaba. Y al parecer era más fácil mudarse del lugar que darle una solución a la persona y dejarla caer hasta su último momento en una prisión y hablarle o ir a buscarlo en el último momento y que decir, no, ya basta de que esté así, lo voy a buscar. ¿Por qué esperás hasta ese momento? Si el chabón te laburaba, te cumplía todo, ¿qué te molestaba que viva ahí? Si no te molestaba nada. Pero yo, no sé. Claro, pero bueno, está bien. Ahí interviene mucho el contexto y la época en la que no coincide con nuestros tiempos actuales y por ahí es un poco incomprensible decir, yo hubiese actuado de otra manera, obviamente. Y sí, porque te ponés a pensar, y el jefe en esos tiempos capaz que no era así, y era el chabón, trató de investigar qué le pasaba, de acompañarlo, de dar soluciones y todo, y capaz que en ese tiempo era ese chabón bueno y los otros 200 malos. Y lo que pasa es que hoy la presión del contexto te empuja a seguir girando, porque, por ejemplo, ¿qué haríamos si alguien de nuestro trabajo se niega a colaborar y no da ninguna razón? Vos le decís, che, vamos a hacer esto, y te dice, no, prefiero que no. Por lo menos en mi caso no me molestaría porque diría, bueno, hacer tu ley, pero alguien que depende de otro en un circuito de trabajo, ya automáticamente el compañero empieza, hey, tenés que laburar, este no está haciendo nada, aquel no quiere trabajar. Y sí, caso que lo incluya o que sea de nuestro entorno, en el sentido de que hables o te cae bien la persona y vos decís, voy a hablarle, preguntarle a ver cómo está, porque lo veo decaído. Claro, el tema del cuento era que la situación de Bartleby, por el contexto, no era algo particular, sino que era algo bastante común en varias personas, por el tema de la revolución industrial y la mecanización y la desconexión con lo que uno estaba haciendo. Lo que yo me quedé por el tema también, viste, que vos habías dicho, ahí tenés a Bartoli. Esa es una persona muy cerrada, que no habla, que dice que va a comer factura y no va a comer factura. La verdad es complicado, un compañero complicado. No es una mala persona, es complicado. Es un acertijo difícil de acertijar. Que hay compañeros que salen de acá, como vos dijiste, y se olvidan de todo y siguen en la misma rutina y al día siguiente ya se les pasó o ya ese problema pasó a ser secundario. Y creo que nosotros ese problema se sigue tratando, se sigue hablando, se sigue escuchando, porque el problema sigue existiendo. No es que hoy pasó y ya está. El problema sigue existiendo y tenés que encontrarle la solución a ese problema. Bueno, básicamente lo que digo en esta intervención es la importancia del entorno laboral respecto a los problemas que podamos tener fuera de él. Entonces es importante estar atentos al entorno, ¿no? Tanto al que le está pasando como al que está trabajando con una persona que está teniendo problemas. Lo que pasa que, bueno, es muy difícil, o sea, se presenta la dificultad de que esa persona quiera conversar, quiera comentar lo que le pasa. Pero bueno,
Este grupo se formó así, cada uno iba teniendo diferentes problemas, con el correr de los días, a verte todo el tiempo, 8 o 9 horas por día, comenzás a generar cierto vínculo de confianza. Entonces lo que se trataba acá era la importancia de ese entorno, ¿no? De ese entorno propenso a querer conversar sobre estas cosas y que no sea un tabú hablar de los problemas personales. Muchas veces ni siquiera hay que dar nombres, muchas veces no hay que dar explicaciones de las cosas, sino que contarlas y ver los diferentes puntos de vista para contrastar, básicamente. Eso era lo que decía, ¿no? De muchas veces uno trata de totalizar su pensamiento y viendo otras perspectivas, lo único que hace es no solo compara, sino que contrasta, ¿no? Los matices que tiene cada situación. Y al estar sumidos en un sistema de trabajo, casa, todo lo que mencionamos al principio, pareciera que todos somos diferentes, pero al final nos pasan las mismas cosas porque tenemos el mismo tiempo de descanso, las mismas actividades. Entonces es como que se sistematiza todo, por lo tanto muchos de los problemas son también similares, no son iguales pero similares. Así que bueno, nada, tener en cuenta las perspectivas de cada uno y abrirse a la conversación con el compañero. Mirada diferente, o gente que le guste trabajar, que le fascine trabajar, o gente que no tenga trabajo y diga, estos se quejan porque tienen trabajo, y muchas miradas diferentes. Bueno, en esta intervención lo que se intentaba hacer era trazar una línea entre la apología a la vagancia, que básicamente es rascarse las bolas todo el día, y después aquel que dice que la única persona que existe son los trabajadores, o sea, los que valen son los trabajadores, lo que se merecen todos son los trabajadores, los empresarios son todos unos chorros, y bueno, y después están los vagos que no quieren laburar. Encontrar el justo medio entre todo eso, y nunca mejor dicho, ver al trabajo como un medio para llegar a otros objetivos. Es decir, no sé, una persona que quiera estudiar, una persona que quiera emprender, una persona que quiera vivir una vida más austera, viajar o lo que sea, va a requerir obviamente de un capital, ya que no existe una forma de estar fuera del sistema como tal. Sí tener una menor participación dentro de ese sistema y demás existe. Y eso era lo que conversábamos, ¿no? En este caso, de que había otras alternativas y trabajar no era totalitario ni totalizante, es decir, darnos cuenta que es un medio y ya, es un factor más en la vida y no lo es todo, y así degradarnos y dejarnos que nos pisen la cabeza o que nos traten mal, etcétera, etcétera. Nada, eso era lo que se trataba de decir en este momento. Ver alternativas distintas según lo que cada uno sienta, quiera, desee y razones sobre la situación en la que se encuentra. En el tema que estamos hablando, de la vida, de vivirla, de sobrevivirla, la existencia. A mí me pasa un caso con mi hermano, que él va en busca de su sueño y él tiene 2 hijos, todo, y tenía un trabajo fijo, todo, y él decidió vivir la vida, en el sentido que no le falte nada a sus hijos, que tengan lo que es necesario, comida, ropa, vacaciones, salud, una casa, y él buscar su sueño de ser músico, cantor o artista, de lo que él, ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo puede ser una persona que renuncia a un trabajo en blanco, que le pagan todo, le pagan bien, tiene obra social, todo? Y él siempre dice, yo en la vida me voy ahí, pero en esta vida si me voy va a ser tratando de cumplir mi sueño, no voy a vivir en un sistema como todas las personas. Yo no quiero vivir mi vida trabajando. Mientras que me dijo, como a todos los días, yo voy a estar bien. Bueno, en esta intervención le agradecemos a Brian por haber compartido la historia de su hermano. Y bueno, de eso se trataba, ¿no? Un poco de lo que uno tiene que garantizar para su familia, en el caso de que uno la tenga, y en el caso de que no, garantizarse los medios materiales necesarios para vivir, y después de ahí ver qué es lo que uno quiere, ¿no? En el caso de él es ser un artista. Y bueno, y después hay millones de ejemplos, ¿no? De cada persona tiene uno. Pero no morir en la idea de que, listo, tengo un trabajo, era lo que buscaba, lo que necesito y ya está. Sino que sea el medio, básicamente, como mencionamos antes. Y tener en cuenta que prácticamente nada es cierto, más que estamos ahora en este mismo momento vivos y no sabemos qué pasará en el futuro. Por lo tanto, lo que podamos controlar, tenerlo en consideración para poder llegar a esos objetivos, ¿no? Por eso es el reconocimiento del terreno en el cual se encuentra, para poder tratar de vivir y más bien no estar sobreviviendo, ¿no? De las condiciones que uno tiene. Por eso mencionábamos antes el lugar donde se encuentra el trabajador, para no tratar de totalizar que tiene que ser así. Está muy bien que una persona quiera un trabajo y ya, no hay ningún problema con eso, pero aquel que encuentra problemático solo eso, está bien que se lo replantee también. Pasa que, claro, uno se afianza en las certidumbres que tiene, en lo mecánico, en lo que le da seguridad, y va forjando su propia zona de confort, en la que sabe o pretende saber qué va a pasar mañana porque tiene un trabajo fijo, qué va a hacer a fin de mes porque va a cobrar un sueldo.
a dónde va a ir a vacacionar porque va a cobrar vacaciones y demás, pero a la vez la vida es incertidumbre. Entonces, para poder vivir la vida de manera digna, estos espacios de la experiencia y la creatividad son cosas que son intransferibles, que solamente la puede vivir uno desde su espacio hacia afuera. Por eso es tan valioso que uno se preste a indagar en cosas que lo hacen o sentir bien o lo que le hacen hacer algo diferente. Lo de tu hermano, por ejemplo, es un espacio creativo que por más que él te cuente lo que él siente tocando o cantando, vos no vas a poder absorber ¿Entendés? en su totalidad lo que él está sintiendo. Simplemente vas a recibir lo que él te cuenta y te vas a poner alegre, pero como te digo, las experiencias son intransferibles. Entonces, por más de que nosotros Me costó entenderlo. leamos o reconstruyamos anécdotas de personas que interactuemos, eh, creo que lo que empuja esto es a decir, bueno, yo voy a vivir mi experiencia, si bien tengo cosas que ya estoy atado a trabajo y demás, porque soy arrojado en una situación, en una circunstancia, ¿qué hago con mi tiempo libre? ¿Se lo sigo regalando a una mecanización o intento experimentar algo nuevo, ser creativo, ser libre en la experiencia? Creo que es algo que muchos tenemos muchas ganas de no seguir el sistema, pero tenemos mucho miedo y no sabemos afrontar el problema que puede causar todo eso en nuestras personas también, porque si uno estaría solo, no tendría hijos, sería otra cosa y agarraría su bolso y se iría viajando. Pero atrás de cada uno de los trabajadores, de la mayoría, que tienen familia, tienen señora, tienen hijos, escuelas y muchos gustos así, es complicado y es muy difícil de aceptar que se puede vivir de otra forma también. Y todo, en su mayoría, me pasa a mí también, y creo que en su mayoría uno le tiene miedo a lo desconocido, porque no sabe lo que va a pasar. Entonces prefiere sujetarse de lo que sí conoce y de lo que más o menos cree. Pero en realidad la vida es un misterio, no sabes lo que va a pasar mañana ni pasado. Hay cosas que salen de nuestra óptica de pensamiento, como por ejemplo movimiento de los astros, movimientos políticos, guerras entre otros continentes. Hay cosas que se nos escapan, porque como decía Joaquín, estamos tan alienados en rutinas, en trabajo, en familia, en cuentas, en deudas, que nos imposibilita la visión un poco más integral.